Bienvenidas a un nuevo encuentro. El tema de hoy es mentiras y verdades sobre la salvación. Las invitamos a escuchar distintos testimonios de hermanas contando cómo conocieron a Jesús como su Salvador. Buenas tardes, mi nombre es Ariana, para aquellas que por ahí no me conocen. Bueno, quería contar acerca de mi testimonio. Bueno, mi testimonio es, gracias a Dios tuve la posibilidad de crecer en un hogar cristiano donde mi mamá y mi papá conocieron de grandes a Dios, pero bueno, influenciaron en mi vida desde chiquita con respecto a las cosas de Dios y leer su palabra, orar, ir a la iglesia. Y bueno, también íbamos a la escuelita, a las horas felices, compartíamos esas actividades. Y en un encuentro familiar que le llaman la campaña de la familia, había un hombre que se llama Jorge Garrías, ya falleció hace poquito. Él estuvo ministrando la palabra y bueno, estaba explicando acerca de lo que habría en el cielo y lo que habría en el infierno, ¿no? Y la decisión importante que cada uno tenemos que tomar acá en la tierra para poder saber con certeza dónde iríamos cada uno. Entonces estaba mi papá al lado y yo le dije a mi papá: papi, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero ese lugar de sufrimiento, de tristeza, quiero ir al cielo donde está Jesús, donde está Dios, y quiero pedirle perdón por mis pecados. Y justo estaba hablando acerca del versículo que dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como Dios dio lo único y lo más preciado que tenía por amor a mí, y bueno, yo quería recibir y aceptar ese regalo. Entonces le pedí ayuda a mi papá porque tenía 6 años para lograr entender, y bueno, él me guió y me llevó a comprender lo que significa, ¿no? El mensaje de salvación, y que es por la gracia de Dios y por su amor, por su misericordia, y que la única forma que nos limpia Dios nuestro pecado es con la sangre de Cristo. Las animo a buscar a Dios y hacerlo Él el primero, el primordial en nuestras vidas. Un beso. Muchas personas creen esta mentira. Hay que vivir el presente, después de la muerte no hay nada más. ¿Pero qué dice la Biblia sobre esto? Dios nos hizo eternos, y la vida en esta tierra es solo una partecita pequeña. Podemos pasar nuestra eternidad con Dios o sin Él, dependiendo de la decisión que tomemos durante nuestra vida terrenal. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Todos, grandes y pequeños, los que creyeron y los que rechazaron, un día estaremos cara a cara frente al Creador y daremos cuenta ante Él. Podemos prepararnos para ese momento y como ninguno de nosotros sabe cuándo será, te animamos a tomar hoy esa decisión, no lo postergues. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería compartir con ustedes cómo conocí a Jesús. Desde pequeñita siempre tenía un amigo que siempre le decía que se venga a sentar a mi cama, que jugáramos juntos, que compartiéramos del día, y siempre invitaba a ese amigo, a Jesús. Crecí en una familia que no era cristiana, que no hablaba de Dios, pero tenía eso en mi cabeza de niñita, ¿no? De compartir con mi amigo Jesús. Y así fui creciendo, siempre con mi amigo Jesús, siempre acompañándome, siempre invitándolo a las cosas que yo hacía, lo invitaba a él, hasta que de grande me hablaron de Dios. En Villa La Angostura me predicaron sobre el Evangelio, sobre el verdadero Evangelio, sobre lo que es la salvación, sobre lo que es recibir a nuestro Señor en nuestro corazón.
Hace 10 años, en mi casa, recibí al Señor como mi único y suficiente Salvador. Él fue transformando mi vida, Él fue cambiando algunas cosas, me hizo sentir ese anhelo de servirle, de compartir. He trabajado con niños, enseñándole la palabra del Señor. En Villa Langostura conocí al Señor, comprendí lo que Él hizo en la cruz por amor a mí. Acepté ese maravilloso regalo de la vida eterna. En Villa Langostura fui bendecida también por 3 maravillosas hijas que fueron 3 regalos de Dios. Te animo a que puedas conocerlos, a que puedas entender lo que Jesús tiene para tu vida, así como lo entendí yo en su momento. Él de a poquito nos va transformando, Él de a poquito nos va haciendo sentir ese anhelo por crecer en Él, por compartir con Él cosas de Él. Así que te animo, no te conozco, no nos conocemos, espero que algún día podamos conocernos todas. Sé que oramos las unas por las otras, así que pueda ser de bendición para tu vida, ¿no? Que puedas tomar la decisión de aceptarlo como único suficiente Salvador, sabiendo que ese es un anhelo de Jesús, ¿no es cierto? Llevarnos como lo hizo con mi vida, llevarme de la oscuridad a la luz. Así que nada, espero que pueda ser de bendición para tu vida, este pequeñito compartir, ¿no? De cómo cada una conoció a Jesús. Muchísimas bendiciones para cada una de ustedes y un abrazo enorme. Otra de las mentiras que muchas creen es: hay muchos caminos al cielo. Lo importante es ser sincera con lo que creo. ¿Muchos caminos? ¿Muchas religiones? La Biblia no nos habla de religión. Hoy no queremos hablarte de una religión. Queremos contarte sobre el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia de la religión y el Evangelio? La religión es el esfuerzo humano tratando de alcanzar a Dios. El Evangelio, en cambio, es Dios alcanzando a la humanidad. Las religiones crean requisitos para ganar el favor de Dios a través de obras y sacrificios. En cambio, el Evangelio está basado en la obra de Cristo Jesús en la cruz. La salvación es un regalo que Dios nos da gratuitamente. La Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta es la buena noticia que queremos darte, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor les bendiga. Quiero saludarles y agradecerles por haberme hecho parte de esta propuesta. Pensar en las mentiras que creemos me ha hecho bien, porque cuando uno enfrenta, cuando uno pone nombre a esos fantasmas, a esas mentiras, valga la redundancia, y las puede titular, conocer como tales, es cuando puede desenmascararlas y enfrentarlas realmente. Bien, a mí me hizo bien, digo, para poder dar este testimonio, buscar, sondear en mi experiencia personal y, bueno, tuve que ir al principio de mi historia. Yo crecí en el conocimiento de la palabra de Dios, me formé en el Evangelio prácticamente desde la panza de mi mamá, pero no podía recordar el día en que yo había aceptado al Señor como mi Salvador. Como muchos decían, tal día yo nací de nuevo, tal día yo recibí a Cristo, y tenían esa fecha, su nuevo cumpleaños,
yo no lo podía recordar. A eso se le agregó que se insistía mucho en el tiempo de mi temprana adolescencia en que si éramos convertidos o convencidos, con la mejor intención quizás para enseñarnos que muchas veces hay un proceso intelectual, entendemos, creemos, pero no hemos abierto nuestro corazón, no ha habido un verdadero quebrantamiento. Y yo creo que probablemente, seguramente, no me cabe duda al respecto, la intención ha sido buena y la enseñanza es sana, pero en mí eso fue negativo. Y aquí es donde me detengo en el primer punto. Muchas veces no es que estamos en mentiras que el diablo cree porque andamos perdidos o desorientados o en malas conductas. Al contrario, a mí me motivaban cuestiones verdaderamente espirituales. Yo buscaba tener la seguridad de mi salvación y yo me buscaba orientar siempre en la palabra de Dios, en el consejo de mis maestros, pero la duda hizo un lugar demasiado importante en mi corazón. La duda puede tener un sentido o una razón, un enfoque movilizador, puede producir, puede ser motivadora, eso quería decir. Pero en el caso de que se anida, se instala, produce solamente angustia, y esa era mi situación. Yo como una nena había aceptado al Señor en mi corazón, no recordaba el día. Yo muchas veces le había dicho al Señor que abría mi corazón, que no quería ir al infierno, que quería ir al cielo, que quería ser su hija. Pero en la temprana adolescencia, vuelvo a decir, en esa situación de convencida o convertida y buscando certeza, seguridad de mi salvación, sufrí la mentira, la gran mentira de que dependía de mí. La salvación no depende de mí. Yo puedo ser temerosa, mi fe puede ser débil, pero la salvación no depende de mí. Es pura gracia, pura gracia. Y cuando yo pude entender que yo al fin y al cabo estaba dudando del Señor, aunque en el engaño y en el círculo del engaño, yo decía, no, yo no dudo del Señor, yo creo en el Señor Jesucristo, creo que Él es el único Señor, Dios, Salvador, pero al fin y al cabo estaba dudando del poder de su sangre. Y no lo enfrentaba así, pensaba que la duda era sobre mí. Yo entendía o confundida pensaba que yo dudaba de mí porque yo no tenía una fecha, porque en mi testimonio yo no podía decir sí, yo le dije al Señor de esta forma y Él me salvó y tengo estas pruebas contundentes. Desconocía que la salvación también puede ser un proceso. Hay muchas personas que han recibido a Cristo y han hecho un cambio de 180 grados rotundo. Eran drogadictos y cambiaron rotundamente. Tengo testimonios de personas que cambiaron su vida, pero cuando nuestra vida quizás no era una vida de estar perdidas y estar confundidas en el pecado, sometidas a situaciones de abuso, no hemos visto el gran cambio, no hemos visto el gran motivo de decir, wow, Cristo me salvó. Entonces, la duda puede encontrar un espacio y muy significativo. Mi mamá me decía, el diablo no viene a tentarnos diciéndonos, yo soy el diablo. El diablo se viste como ángel de luz. El diablo se disfraza. Y en mi caso, creo que usó motivos espirituales, sinceros, usó hasta verdades. Como les digo, podemos estar convencidas y no verdaderamente convertidas. Usó una inquietud genuina para llevarme a la tristeza, para llevarme a la angustia, para taparme la boca porque yo sentía que no podía testificar. Si yo tenía tantas dudas, ¿cómo podía hablar yo de Jesús? Hasta que entendí que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Hasta que entendí que estaba dudando del Señor. En definitiva estaba dudando del Señor, porque es Él el que me da la certeza de la salvación. Y la seguridad de la salvación no depende de mí, la garantiza Cristo.
su resurrección. Y Él, que es luz, no usa la duda. Si el Señor me tenía que decir, Rebeca, no sos mi hija. Rebeca, no hay una verdadera, una genuina conversión en tu vida, me lo hubiera dicho con la verdad. No me hubiera sembrado la duda, la sospecha, la angustia, porque Él no obra así. Y yo desconocía esto del proceso, que a muchos que hemos sido nacidos y criados en el Evangelio nos ha pasado, hasta que yo le dije al Señor entonces, Señor, no te voy a pedir más que entres en mi corazón, que seas mi Salvador, porque tengo que creer que es así. Y esto es cuestión de fe. Así que el Señor quitó todos los pensamientos de miedo, de duda de mi corazón y me puso sobre la roca, como dice su palabra, creyendo que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios les da el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que nos apropiamos de la verdad y de esta forma las dudas se van. Es una decisión de fe, creerle a Dios, creer en su palabra. Cuando compartimos el Evangelio a otras personas, muchos dicen, soy buena persona, no necesito un Salvador. ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo, pecadora, puedes pensar, si trato de hacer el bien, de ayudar a otros, de ser buena persona. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. El pecado te separa de Dios y no hay nada que puedas hacer para poder llegar a Él. Ninguna obra, ningún sacrificio. En algo siempre fallamos. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tuve el privilegio de conocer de Dios y de su palabra desde muy chica, lo que me hizo creer la mentira de que yo era salva por ir a la iglesia y haber levantado la mano en una clase de escuela dominical. Esta mentira se reforzó cuando algunas personas con buenas intenciones recordaban ese momento y me decían, vos levantaste la mano, oraste, le pediste perdón a Dios por tus pecados. Pero yo no estaba segura. Al pasar el tiempo vinieron cada vez más las dudas, sobre todo cuando escuchaba mensajes sobre el rapto de la iglesia. Y empecé a creer en otra mentira cuando leí un material cristiano sobre las dudas de la salvación y la seguridad de salvación. Leyendo ese material yo entendí que solo si tenía dudas tenía que volver a orar y pedirle perdón a Dios por mis pecados, pero nunca había entendido que me tenía que sentir culpable por ellos, que tenía que confesarlos y que necesitaba que Dios me perdonara porque era pecadora. Conocía todo eso, pero nunca lo había entendido. Recuerdo un viernes al mediodía que Dios me enfrentó con mis pecados. Tal vez no estaba haciendo grandes pecados y si me comparaba con otros era una buena persona, pero Dios se encargó de mostrarme cuáles eran, les puso nombre y apellido y me mostró que debía confesarlos, que tenía que pedirle perdón para poder ser salva e ir al cielo. ¿Vos estás segura de ser salva? Muchos que hemos nacido en familias cristianas hemos creído esta mentira. Soy salva porque mis padres lo son. La Biblia dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La salvación no se hereda, la salvación es una decisión personal. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Otra mentira que podemos creer es, soy salva porque hace tiempo repetí una oración. Esta mentira camuflada de verdad puede confundirnos y hasta convencernos de que lo somos. La Biblia dice que tiene que haber un arrepentimiento genuino, una fe sincera que nos lleva a reconocer que somos pecadoras y necesitamos el perdón de Dios. La Biblia dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cuando experimentamos su perdón, nuestra vida cambia. No podemos seguir viviendo como antes. Nuestra vida en Cristo debe tener frutos. La pregunta sería,
¿Creíste de corazón en Jesús como Salvador? ¿Tienes una relación real con Él cada día? ¿Oras? ¿Lees tu Biblia? ¿Tienes el deseo de seguir creciendo? ¿Luchas con el pecado? ¿Te congregas en una iglesia bíblica en la que puedes servir a otros? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hola chicas, ¿cómo andan? Soy Sofi de Pichitraful y tengo 19 años. A la edad de 3 años, en mi casa con mis papás, entendí de que yo era una pecadora y que con el corazón sucio no iba a poder entrar al cielo, pero que Jesús había venido a morir por mí y que con su sangre Él quería lavarme y ser justificada delante de Dios. Pero con el pasar del tiempo, las dudas empezaron a venir y el diablo quería que empiece a creer una mentira, que por mucho tiempo la creí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando era más chica yo pecaba o hacía algo malo y decía, bueno, pero esto una hija de Dios no lo debe hacer, entonces tal vez no soy hija de Dios o tal vez esa oración no fue real. Hasta que un día entendí de que me estaba creyendo esa mentira. ¿Por qué digo esto? Porque estaba en mi cama pensando y repitiendo la oración en mi mente para que Jesucristo entre si no estaba. Pero me di cuenta que eso no tenía ningún sentido, sino que es a lo que yo le estaba creyendo. Si yo estaba creyéndole a lo que el diablo me decía, de que necesitaba otras cosas para ser salva, o si le estaba creyendo a Dios, que Él solo me dice con creer y recibirle, ya soy su hija y no hay nada que pueda cambiarlo. Entonces, vos, ¿a quién le estás creyendo? ¿Estás creyendo a las mentiras del diablo o a lo que Dios te dice? La última mentira que veremos hoy es, si vuelvo a pecar, puedo perder la salvación. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si creíste verdaderamente en Jesús como tu Salvador, Dios nos garantiza la vida eterna y nos promete sostenernos, ayudarnos y acompañarnos en nuestro nuevo andar. Seguramente volveremos a fallar y volveremos a caer en pecado. Eso afectará tu comunión, pero no significa que perderás la salvación. Una vez que somos suyas, nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano. Disfruta tu nueva vida, vívela en victoria y cree la verdad de la palabra de Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios.